En este video voy a hablar sobre lo que me pasó con Darknew 2, quien me acosó y se aprovechó de mi estado de vulnerabilidad emocional para sacar beneficio sexual de mí por mensajes de texto. Esto ocurrió a partir del año 2019, cuando yo tenía 17 años y él, según su novia actual Paula Valiente, tenía 19 años. Cabe aclarar que durante este periodo nunca supe la edad de Darknew 2 porque él me la ocultó deliberadamente. Por otro lado, él estaba consciente de que yo tenía 17 años legalmente y que seguía en la escuela, pues este hecho fue mencionado múltiples veces en nuestras conversaciones. Darknew 2 también sabía que por diversos motivos estaba pasando por un periodo delicado con respecto a mi salud mental, al punto de tener ideaciones contra mi propia vida. Mi experiencia con este hombre luego empeoraría mi situación mental y me impulsaría a atentar contra mi vida en 2021. Desde entonces he estado intentando recuperarme poco a poco del daño psicológico y físico que esto me causó. Antes de comenzar voy a dar una introducción para proporcionar un poco de contexto previo. Puedes saltarte a este minuto si quieres comenzar directamente sin escuchar esto. Soy Animática, antes conocida como Jamily. Llevo formando parte de esta comunidad desde hace más de 10 años. En 2016, durante el auge de Five Nights at Freddy's, todo el mundo quería opinar sobre la serie de Do-chan basada en el juego. Es así como descubrí el contenido de críticas en YouTube y comencé a consumirlo regularmente. En la vida real, yo tenía muchos problemas. No era muy buena socializando, así que ver a todos estos creadores diciendo lo que pensaban sin miedo y con imponencia me inspiró. Y yo también quería hacerlo. Eventualmente decidí hacer mis propios videos enfocados en mis opiniones. Y así es como dejé de subir videos de arte y empecé a subir críticas. Fui mejorando la calidad de mis videos con la práctica y me iba relativamente bien. Esto fue así hasta febrero de 2019, cuando uno de mis videos se viralizó. Ese crecimiento repentino me expuso de golpe a miles de personas, y aunque a mucha gente le gustó mi video, otros me criticaron ávidamente, tal y como es esperable cuando haces cualquier cosa en internet. Pero por más irónico que suene, tomando en cuenta a lo que me dedicaba, yo no supe cómo lidiar con ello cuando se volvió demasiado enorme. Hasta ese momento había podido aparentar que era alguien fuerte y capaz de defenderme sola, pero en realidad solo era una adolescente frágil y sin experiencia que creía que podía dar la talla en un ambiente tan despiadado como lo es el mundo de las críticas. La presión terminó afectando mi salud mental y para finales de ese mismo año prácticamente había perdido las ganas de seguir creando contenido. Por otro lado, había otras razones por las que estaba siendo rechazada. La realidad es que yo solía tener opiniones de muy mal gusto y actitudes desagradables que, aunque por la época pasaban mayoritariamente desapercibidas, aún así había una porción creciente de la comunidad que ya no estaba tolerando ese comportamiento. Ahora me arrepiento de todo eso, pero en ese momento tenía 16 y no tenía idea de lo que estaba haciendo. Pero, contra todo pronóstico, algunos creadores sí se acercaron a mí. Las interacciones con la mayoría eran superficiales, pero uno de ellos destacó por su insistencia. Se trataba de Darknew 2. Este hombre, aprovechando mi soledad y mi personalidad complaciente de ese momento, en poco tiempo obtuvo mi confianza y aprendió todo sobre mis debilidades y mis traumas previos, y se aprovechó de esa cercanía para manipularme y sacar beneficio sexual. Después de intentar comunicar lo ocurrido y mientras atravesaba uno de los momentos más difíciles de mi vida, terminé aislada del grupo al que Darknew me habría introducido. Después de esto, durante años, opté por guardar silencio e intenté mejorar mi situación sin hablar públicamente del tema. Esto cambió cuando supe que, después de mí, al menos otra persona también había tenido una mala experiencia con él. Y más adelante descubrí que mantenía una relación con Paula Valiente, alguien a quien muchos conocemos por hacer vent art, o arte de desahogo. Decidí publicar un aviso y expliqué parte de lo que me sucedió para alertar a las personas. Aunque no dije sus nombres, las personas de las que hablaba en este tweet eran Darknew 2 y Paula Valiente. Me limité a dar descripciones porque aún no tenía todas las pruebas recopiladas, pero aún así estos tweets le terminaron llegando a Paula ya que fue reconocida solo por los detalles. A pesar de que a ella jamás la ataqué o la insulté en mis primeros tweets, la respuesta de Paula no fue una conversación para conocer mi versión de los hechos, sino una serie de publicaciones y mensajes desestimando lo ocurrido. Puso una historia privada en Instagram que me terminó llegando y también escribió sobre mí en Twitter de forma pública. También me escribió por mensaje directo para decirme lo siguiente:
Nunca he interactuado con esta chica hasta ahora. Entonces, ¿qué quiere decir con que lo sabe desde hace mucho tiempo? ¿Por qué tendría ella que saber eso y encima desde hace mucho tiempo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Darknew ha estado hablando de lo que pasó entre nosotros con quién sabe qué tanta gente y dejándome mal parado? ¿Contando quién sabe y qué versión de la historia? Y me imagino que la versión que estará contando no será ni remotamente cierta porque Paula está claramente convencida de que esto no es más que una tontería sencilla de superar a la que yo simplemente elegí aferrarme de forma irracional hasta este momento. No quiso hablar conmigo, no quiso escucharme para nada y en su lugar puso la excusa de que todos éramos muy jóvenes y ya pasó hace mucho tiempo. Como si únicamente la versión de ellos, nada más por ser su pareja y sus amigos, bastara para despachar de esa forma a una posible víctima. Paula Valiente eligió colocarse la venda en los ojos y ni siquiera consideró hablar conmigo o ver las pruebas que yo pudiera tener para confirmar que no está saliendo con un aprovechador. Y esto la convierte en una persona negligente. Después de que Paula me bloquease, estuvimos intercambiando indirectas por una temporada hasta que finalmente publiqué un tuit diciendo que pararía, pues en mis propias palabras, era un despropósito seguirme peleando con una persona que, por más negligente que me pueda parecer, en realidad no me hizo nada y el verdadero culpable es su pareja, Darknew 2. Ahora estoy aquí para explicar todo lo que me sucedió con este hombre de forma completa y con pruebas. Ese es el propósito de este video. Quisiera comenzar poniendo en perspectiva las acusaciones hacia Darknew, para luego presentar las pruebas que las sostienen. Primero, acercarse a una chica más joven que tú, solitaria, deprimida y rechazada, que te admiraba como una fan, y hacerle love bombing hasta generarle dependencia por ti. Normalizar las charlas subidas de tono entre amigos solo para sacar provecho después. Presionar a la chica para que confiese sus sentimientos por ti a base de insistir hasta hacerla llorar y jamás aceptar su no por respuesta. Utilizar los sentimientos románticos de esta chica para obtener favores sexuales de ella sin compromiso, aprovechándote de la dependencia emocional que ya le generaste. Condenar a otro hombre por tener a alguien esperando por una relación que no iba a llegar, a pesar de estar haciendo justo lo mismo, demostrando que actuabas conscientemente. Hacer todo esto sabiendo que la chica tiene dificultad para identificar cuando otros abusan de ella y que le cuesta defenderse poniendo límites o buscando consecuencias para los abusadores. Hacer todo este daño después de que, de la nada y apenas conocerse, le preguntaras a la chica si tenía ideaciones suicidas y te respondiera que sí. Conversación 1. Noviembre 20 de 2019. Darknew me habla por primera vez el 20 de noviembre de 2019 a horas de la madrugada. La conversación comienza de forma normal. Hacemos algún que otro chiste, nos preguntamos cosas básicas. Alrededor de las 1:30 de la mañana se me ocurre hablarle a Darknew sobre un dibujo que hice de él tras haberme unido a una llamada de Monarquía Espacial, el servidor de Bluer que Darknew modera. A media hora de estar hablando por primera vez y sin perder tiempo, podemos ver cómo Darknew me pregunta si soy yo la de la foto en mi perfil de WhatsApp, y me dice que soy linda. Inmediatamente después hablamos de mi asistencia a la escuela. Viendo que yo no encontraba el dibujo, Darknew decide buscarlo él mismo y me lo envía, y procede a preguntarme que por qué me dibujé aparte. Pueden ver que inicialmente intenté cambiar el tema, pero Darknew insiste en que le responda. Decido explicarle brevemente por qué hice este dibujo. Darknew procede a preguntarme algo bastante inesperado y abrupto, lo cual es ¿has llegado a tener pensamientos suicidas? Yo tomo su preocupación como un halago que rara vez recibía y le agradezco por ello, mientras que él, antes de que yo pueda decidir qué diré después, me insiste en que les responda. Más de lo que me gustaría, le dije. Entonces, Darknew me envía un audio. Decírtelo en voz porque... Mira, esto prefiero decírtelo en voz porque realmente un texto, como te he dicho ya en otras veces, no se deja como en libre interpretación, entonces, no sé, quiero que igual me escuches. Sé que es una lata porque, bueno, a mí también me ha pasado cuestión de pensamientos suicidas y esas cosas. Es una latita la cuestión, pero, mira, sé que igual ya un poquito hablando y de la cuestión, pero tú me caes súper bien. No te lo voy a negar, me caes súper bien. Sí, de hecho, por eso tú confié en pedirte el número de teléfono y esas cosas, porque
estoy teniendo confianza contigo. Si llegas a tener algún problema o quieres hablar, desahogarte, cualquier cosa, ya sea por llamada, por texto, cualquier cosa, de verdad, puedes contar conmigo. Si quieres, no sé, que alguien te escuche o cualquier cosa, de verdad, puedes contar conmigo. Sobre esos pensamientos, mira, a mucha gente le pasa. Y no digo que esté bien ni que sea normal, de hecho no debería serlo. Pero, no sé, como una forma para evitar pensar en esas cosas es conociendo gente indicada, no sé, hacer un grupo de amigos buenos y todo lo que. Y bueno, eh, es eso. No sabría mucho más que decirte. De hecho, me gustaría estar hablando contigo por vos porque de verdad para mí es un poco más cómodo. Pero bueno, sí, entiendo que no podía leer todos los tiempos. No te lo culpo por eso. Pero eso, si necesitas hablar o cualquier cosa, puedes recurrir a mí. No tengo atado, ¿ya? Y no te voy a decir edgy ni nada por tener esas cosas y eso suele pasar. No está bien, pero suele pasar. Pero eso. Luego de escuchar el audio le agradezco de nuevo y le confieso que me sentí conmovida por su amabilidad. En respuesta, Darkney me dice que no tenga miedo en hablarle si me ocurre algo y que no voy a molestarlo. Yo, algo confundida, le pregunto que cómo es que se percató de esto, pues apenas me conocía. Él me dice que al parecer es bueno para cosas como estas. Ahora quiero que presten atención al cómo sigue la conversación mientras yo me limito a resaltar algunos mensajes por ahora. Volveré a narrar en un momento. Después de irnos a dormir, la conversación continuó horas después, hasta llegar a su fin cerca de las 4 de la tarde cuando decidimos empezar una llamada por Discord. Para resumir esta primera conversación, Darkneo se me acercó para ser mi amigo. Me pidió mi número y me habló por WhatsApp. Charlando un poco, tocamos el tema del dibujo que había hecho porque tuve miedo de hablarle en primera instancia, y esto dio pie a que Darkneo me preguntara si yo tenía ideaciones suicidas. Le respondo y hablamos un rato antes de irnos a dormir. Continuamos en la tarde y luego terminamos en una llamada de Discord. Leyéndolo ahora, esto es lo que pienso. Primero, ¿por qué ir directo a la yugular acabando de conocerme? Nadie nunca me preguntó algo así y tan de la nada antes de Darknew, y nadie nunca volvió a hacerlo después de él. No solo fue muy directo, sino que ahora lo veo y siento que claramente tenía un objetivo al tirarse así tan de lleno, como si me hubiera analizado a un nivel superior. Otras cosas que deberíamos tomar en cuenta es que ya podemos ver que yo era alguien nerviosa desde el inicio, también alguien que cedía fácilmente, y más importante, alguien solitaria y errática socialmente hablando, que además tenía ideaciones en contra de mi propia vida. Esto me hacía una persona delicada mentalmente hablando, a la que era mejor tratar con cuidado. Por parte de Darknew podemos notar que había algo raro en su comportamiento desde el inicio. Se sentía muy extraño, como si tuviera una misión, porque todo era muy rápido y muy extremo, pues me brindó todo su apoyo de la nada, a pesar de que no había hablado casi nada conmigo aún, incluso llegando a pedirme que le avise cómo me iba en el trabajo durante un día ajetreado. Desde el inicio se notaba que quería algo de mí, como lo sugiere su comentario sobre mi foto de perfil. Y en su insistencia por recibir mi respuesta sobre su pregunta, podemos percibir los primeros indicios de lo que sería su comportamiento acosador y controlador que más adelante observaremos en todo su esplendor. Quiero cerrar esta primera conversación haciendo hincapié en algo muy importante. Darknew desde el primer día se ofreció para ser mi amigo y ayudarme emocionalmente. Cuando le confesé la frecuencia con la que tengo pensamientos autodestructivos, me respondió que había que trabajar en eso, como metiéndose en un compromiso conmigo. Era consciente de qué tan mal me encontraba mentalmente hablando, y lo fue desde el primer día. Por ende, sabía lo serio que era atribuirse la responsabilidad de ayudar a alguien así, porque si no llevaba la situación con cuidado, podía ser fatal. Ahora, imaginen lo peligroso que sería no solo tratar de forma inadecuada a una persona con este tipo de problemas, sino ir un paso más allá y manipularla para utilizarla sexualmente.
A lo largo de este primer mes, podemos observar a Darknew siendo extremadamente atento, amable y cariñoso conmigo. Dedicaba horas y horas a hablarme, escuchaba mis problemas y me incentivaba a que se los siguiera contando, y no paraba de adularme a cada momento. Yo nunca obligué a Darknew a escuchar mis problemas. Era él quien me insistía para que se los contara. Además, yo intenté conectar con Darknew y varias veces lo incentivé a que me hable de sus propios problemas o que me cuente sobre él mismo, pero él nunca quiso. Varias veces salió como tema de conversación el hecho de que yo tenía 17 años legalmente, no 18. Darknew jamás me dijo su verdadera edad. De hecho, en un momento me dijo que me la ocultaba a propósito porque, en sus propias palabras, le gustaba dejarme confundida, como disfrutando de saber que eso generaba una brecha enorme entre nosotros dentro de mi cabeza. Yo jamás supe su edad porque él me la haya dicho. Solo sé que en ese momento en realidad tenía 19 años porque recientemente Paula Valiente, su novia, me dijo su verdadera edad. Los siguientes chats son de diciembre 17 a diciembre 22 de 2019. A partir del 17 de diciembre, las cosas comienzan a ponerse más oscuras. Darknew comienza a introducir lentamente temas sexuales, normalizándolos y llegando a insistir constantemente en que se siga el hilo de estas conversaciones incluso cuando el tema ya había cambiado naturalmente. Durante el 19 de diciembre, Darknew comienza a literalmente forzarme para que le confiese algo que yo no quería decirle, aunque le repetí múltiples veces que no quería. En algunas instancias, hacía como que realmente respetaría cómo me sentía y me hacía pensar que me dejaría en paz, pero pronto volvía a seguir insistiendo, como si no hubiera dicho que pararía de hacerlo.
Incluso amenazó con adivinar si yo no le decía, y eventualmente lo hizo. Esto es porque él en realidad supo lo que era desde el inicio. Solo quería obligarme a que yo le dijera por la fuerza. Después, cambió de tema para evitar las consecuencias emocionales que dejó en mí y yo, obviamente, lo dejé pasar. Durante los siguientes días, Darknew siguió insistiendo con los temas sexuales conmigo. En este momento yo estaba incómoda con todo esto, y se lo expresé más de una vez. Le dije que por favor parara, pero la cosa siguió igualmente. Algunas veces le seguí el juego y parecía que yo también lo quería, pero luego me deprimía y volví a decirle que esto no me gustaba, que por favor parásemos. Y es que yo estaba conflictuada. No quería, pero me era difícil cortarlo de una vez y por todas cuando él volvía a insistirme. Yo ya había pasado por relaciones así desde los 12 años que me comenzaron a grumear en internet. Es por eso que, en algunas ocasiones, parecía que yo era quien tomaba la iniciativa y empezaba la conversación subida de tono con Darknew. Ya estaba notando ciertas cosas en Darknew y empezaba a temer que me abandonara tal y como lo hicieron las personas que me generaron dependencia para usarme antes que él lo hiciera. De este modo, mi primer instinto era querer evitar que me abandone dándole lo que él quería. Y esto es justo lo que Darknew esperaba que pasara al bombardearme con cariño y atención durante un mes, para que luego me sintiera obligada a aceptar la temática sexual que él introduciría luego en la relación. En conversaciones anteriores pudimos observar que Darknew sí tenía conocimiento de que, para mí, era normal que un hombre me usara, incluso si yo no quería, y de que me costaba mucho ponerle freno a las personas. Él sabía que la razón por la que yo no paraba la cosa y lo bloqueaba no era porque sí me gustase lo que me estaba haciendo, sino porque yo ya estaba condicionada a que se aprovechen de mí. Sabía que daba igual si yo me negaba, pues solo tenía que ignorar mis quejas hasta que eventualmente yo me callara y me limitara a darle lo que él quisiera cuando él quisiera. Y así terminó sucediendo. Eventualmente dejé de quejarme y me resigné a ser usada por Darknew. Poco después de haber conseguido lo que quería, Darknew dejó de ser tan amable y cariñoso como al principio. El cambio es extremadamente brusco y se nota a leguas. Ya no me adulaba, ya no me llenaba de stickers adorables y ya no se esforzaba por sonar suave y tierno conmigo. Y más importante, ya no me dedicaba horas y horas de su tiempo porque esa fase ya había concluido. La dependencia había sido generada con éxito y solo tenía que venir cuando quisiera para sacar provecho. Y eso hizo. Me hablaba mayoritariamente cuando quería algo y si las conversaciones no eran sexuales, no duraban mucho y no tenían sustancia. Este era el verdadero Darknew. Para cuando finalmente llegó alguien que pudo haberme ayudado, ya era demasiado tarde. Galleta y yo empezamos a hablar justo después de que Darknew obtuvo lo que quería de mí.
podemos encontrar algunas conversaciones cortas antes del 13 de enero de 2020, pero no fue hasta esta fecha que comenzamos a hablar de verdad. Antes de esto, solo nos habíamos tratado de forma breve y cordial. Galleta y yo hablábamos mucho y conectamos entre nosotros más que con el resto del servidor. No solo hacíamos bromas constantemente y nos divertíamos, sino que confiábamos la una en la otra y compartíamos cosas muy personales mutuamente. Naturalmente, yo terminaría contándole lo de Darknew y expresando mis sentimientos al respecto. Galleta no se lo tomó para nada bien. Ella me dijo muchas veces que lo que él me estaba haciendo estaba mal, porque se estaba aprovechando de mí a conciencia a costa del hecho de que yo no podía detenerlo. Pero como dije, para este momento ya era muy tarde. Yo ya estaba condicionada, tal y como él quería, y si bien le confesé muchas veces a Galleta que no me gustaba cómo me usaba y me desechaba constantemente, como él parecía tener el control en cada situación, no podía hacer nada para evitarlo. Y Galleta, aunque no le faltaban ganas, tampoco podía hacer nada para ayudarme más porque no podía ir en contra de mis deseos. Todo lo que podía hacer era insistirme para que hiciera algo al respecto, mientras que yo seguía defendiendo a Darknew y justificándolo. Hay muchas cosas importantes en el chat de Galleta que ayudan a entender con más detalle el panorama de ese momento, como por ejemplo el hecho de que Darknew también intentó hacerle lo mismo a Galleta previamente, pero ella pudo ponerle freno desde el inicio. Conmigo, en cambio, le fue más sencillo, pues yo ya había sido víctima de abuso anteriormente y el resultado fue que terminé siendo extremadamente frágil y una víctima perfecta para él. Darknew no fue un sujeto que cometió un error. Él sabía lo que hacía. Cuando dije en Twitter que se fijaba en artistas vulnerables o con baja autoestima y se acercaba a ellas para sacar provecho, hablaba en serio. Y lo sigo sosteniendo, pues con Galleta y conmigo ya vemos que el comportamiento no fue aislado o accidental, sino que era intencional y repetido. Y si a eso le sumamos que tengo conocimiento de que hubo por lo menos otra mujer más después de nosotras que no lo pasó bien con él, podemos empezar a pensar en un patrón. Otro aspecto que delataba las intenciones conscientes de Darknew fue cuando quiso que Galleta dejara de ser amiga de un sujeto. A ella le dijo que ese sujeto mantuvo a una chica menor que él por semanas esperando, sabiendo que no iba a corresponder esos sentimientos. A mí también me habló de él, pero me dio una versión muy distinta a la que le dio a Galleta. Sabía que decirme a mí lo mismo que le dijo a Galleta habría significado dejarse a sí mismo en evidencia, tomando en cuenta lo que él me estaba haciendo a mí. Darknew sabía lo que hacía. Era cuidadoso con algunas cosas, pero otras parecían darle igual porque estaba convencido de que podía hacer lo que quisiese sin consecuencias. Cuando me sacaron del servidor, no le hablé a ninguno después de eso porque estaba aterrada. Días después, Glitch me habla y me reclama que yo no la haya buscado después de que me sacaran del servidor sin estar yo presente. Esta conversación no salió ni remotamente bien y, leyéndola ahora, la verdad es que jamás habría salido bien. Yo le conté a Glitch lo de Darknew, pero jamás pude mostrarle capturas porque sentía que, de haberlo hecho, lo habría estado traicionando. Recuerden, me sentía mal, pero aún así lo defendía porque estaba condicionada por él. Entonces, cuando perdí contacto con Glitch después de que me sacaran, obviamente habló con Darknew y él le dijo lo que quiso. Recordemos que Darknew sabía que yo tenía 17 años cuando me estaba acosando y manipulando, y cuando obtuvo fotos íntimas mías, yo seguía siendo menor.
Pero esto Glitch nunca lo supo. Jamás vio cuáles eran las cosas que me decía y me hacía hacer. Y mucho menos supo que Darknew se aprovechó de mí cuando menos podía haberlo soportado, cuando yo estaba literalmente al borde del suicidio. Es por eso que entiendo por qué Glitch se puso del lado de Darknew. Era su amigo de más años, nunca vio las capturas y yo era muy mala explicándome. No era fácil estar en el lugar de Glitch. Glitch ya me había admitido que no confiaba demasiado en Darknew porque había visto de cerca cómo este, en sus propias palabras, mentía para quedar mejor. Sin embargo, yo no era precisamente excelente defendiéndome, así que, incluso con esas, fue más fácil creerle a él. Y esto era, de nuevo, porque yo estaba en un agujero demasiado hondo como para poder siquiera pedir ayuda correctamente. Estaba manipulada. Voy a ir directo al grano. Con Cookie me llevé mal desde el inicio. Tuvimos roces en Twitter y cuando me metieron al servidor fue peor. Ella iniciaba discusiones y la cosa siempre la favorecía a ella porque, de entre nosotras dos, ella era la más famosa y la más longeva en ese grupo de amigos. Un ejemplo de estas discusiones fue la vez que llegué al servidor y Cookie estaba hablando mal de mí porque me estaba peleando con Odio tu post en Twitter y él, en ese entonces, era su amigo. Esto obviamente me enojó porque yo debería haber podido hacer lo que quisiese en mi propia red social, pero al final yo quedé como la mala, obviamente, porque ella era la que llevaba más tiempo siendo amiga del resto de las personas que estaban en el servidor y tenía la ventaja. Cuando ya no estaba en el servidor, Cookie siguió hablando mal de mí públicamente y esparciendo una versión incorrecta de los hechos, lo cual me afectó mucho emocionalmente, especialmente en ese año donde estaba más delicada que nunca. Ella tenía mucho más poder mediático y yo no podía defenderme. Años después de lo sucedido, Cookie se disculpó conmigo por todo esto. Es por esto que hasta ahora no hablé de esto públicamente, pues no vi la necesidad si ella ya se había disculpado. Pero ahora lo menciono para poder explicar el por qué seguí hablando con Darknew, incluso después de que me sacaran del servidor de forma abrupta. Como dije antes, me terminaron sacando de su grupo. Esto fue a pocos días de la última discusión con Cookie y fue de madrugada y sin avisarme nada. Es por esto que por mucho tiempo pensé que me habían sacado por culpa de Cookie, y por ende seguía mirando a Darknew como un santo, así que le seguí hablando por un tiempo más. A principios de 2021, finalmente dejé de hablar con Darknew. Sin embargo, las consecuencias de este abuso me siguieron persiguiendo por meses. Me sentía sola, usada y responsable por lo que me sucedió. Me avergonzaba y me culpaba por mi propio abuso y me veía a mí misma como una loca que se quedó sin amigos por su propia mano. Es un tema muy extenso y complicado como se puede esperar de una situación tan delicada como lo es el intentar quitarte la vida. Pero no quiero hablar más de eso por ahora. No voy a esforzarme por dibujarles una mejor imagen mental sobre lo mucho que sufrí en ese momento, sobre lo enorme que terminó siendo el abuso de este tipo para mi vida. Yo creo que queda lo suficientemente claro. No voy a mentir, para este punto ya estoy cansada y solo quiero terminar con esto de una vez. Probablemente me dejé muchas cosas sin decir, probablemente pude haberlo hecho mejor, pero ya fue suficiente. Llevo ya mucho tiempo trabajando en esto y me está afectando. Soy literalmente la víctima y he tenido que recopilar pruebas, leerlas una y otra vez y encontrar las palabras para describir todo este caos. Si no es suficiente, lo siento. En serio. Pero es que ya no doy más. Si llegaste hasta este punto, quiero decirte que tengas cuidado, especialmente si eres joven y vulnerable. Hay muchas personas allá afuera que te van a manipular, te van a usar, se van a ir y van a vivir su vida tranquilamente mientras tú quizás no puedas hacerlo. Por ahora, esto es todo.